yo quiero hablar o seguir hablando acerca de Lucas, evidentemente, y el título de mi sermón hoy es obviamente también el tema del sermón hoy, pero lo voy a extender un poquito más. El título de mi sermón es No juzguen. Así se llama, No juzguen. Y con relación a este tema, la dinámica se vuelve bastante complicada porque la verdad es que hacemos juicios continuamente, todo el tiempo, y con base en nuestros juicios tomamos decisiones de toda índole. Cuando, por ejemplo, yo estaba en sexto de bachillerato, o lo que llaman primero de bachillerato, no sé cómo. Sexto. Es que en mi época le decían primero. En sexto, yo me acuerdo muy claramente, juzgué de forma muy despiadada. Yo tenía 13 años. Y juzgué de forma muy despiadada a un compañero de colegio, un compañero de mi curso. Solo porque ya la comunidad estudiantil lo había estigmatizado su reputación. El chico era un chico con bastantes problemas. Y recuerdo que nos dieron unas boletas de una rifa para vender, ¿no? Eso hacían muchísimo los profesores para ayudarse con las copias y todo ese tema. Entonces a cada uno nos dieron 10 boletas en las vacaciones de mitad de año. Entonces yo dejé ese talonario por ahí, no lo vendí, se me olvidó. Entonces yo iba todo preocupado porque ahora qué va a pasar. Entonces yo pensé en este compañero, dije, si yo no las vendí, ese menos las vendió. Fue lo primero que yo pensé, y hablé eso con otro compañero de curso que tampoco había vendido todas las boletas. Oh sorpresa, cuando el único que las vendió fue él. Y yo la verdad, o sea, tal fue mi vergüenza que hasta la fecha me acuerdo. Yo tenía 13 años y ahorita tengo 47. Tranquilos que van a llegar a esa edad. Pero la verdad es que hacemos juicios todo el tiempo. Ahora, para que se den cuenta que hacemos juicios todo el tiempo, a mí no me gusta presentar videos ni presentaciones de PowerPoint, no me gusta en la predicación. Pero hoy quiero que veamos un video porque me llamó mucho la atención de cómo rápidamente nosotros hacemos juicios. Y hay un lugar donde son así los juicios todo el tiempo. Los hacemos juicios de valor de una manera muchas veces, y la mayoría de las veces, de forma inmisericordia. Entonces vamos a ver el video. Espera un momentico, quito todo esto de acá para que lo puedan ver con claridad. Es muy corto, tienen que concentrarse y verlo porque si no, lo pierden de vista.
¿Se dieron cuenta? Todo el tiempo hacemos juicios. Y de una forma a veces peyorativa y misericordia, es decir, como, ¿será que este sí puede? ¿Cierto? Entonces era impresionante ver las caras y cómo quedan completamente demolidos por la situación. Pero todo el tiempo nosotros hacemos juicios. Estas personas son atletas paralímpicos. Son personas que supuestamente tienen limitaciones, pero no las tienen. Pero nosotros juzgamos con base en esas apariencias. Pero lo cierto es que todo el tiempo estamos haciendo juicios, ¿sí? Pero el pasaje que vamos a ver el día de hoy nos habla de no juzgar. Vamos a Lucas 6:37. Mientras digan ahí, va a prender la luz. Lucas 6, versículo 37. Entonces mi sermón se llama hoy No juzguen. Dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta escritura es impresionante. Y Jesús enseña no solo a sus discípulos, sino a todas las demás personas que lo escuchan, incluyendo fariseos y maestros de la ley, de no juzgar, no condenar y perdonar de forma generosa. Ese en esencia es el tema de ese pasaje. Ahora lo vamos a desarrollar. Lo primero que Jesús dice es: no juzguen y no serán juzgados. Esos dos primeros versículos 37 y 38. Ahora bien, después de que Jesús imparte su enseñanza de amar a los enemigos, hacer bien a quienes los odian y bendecir a quienes los maldicen, y luego de reforzar dicha enseñanza con su famosa regla de oro, así le han llamado: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Toda esta enseñanza, evidentemente bien argumentada, prosigue a enseñar algo no menos radical: no juzguen y no serán juzgados. Ahora, quiero que nos contextualicemos un poco en la pretensión de Jesús en este sermón del llano o el sermón del monte. Es evidente que todas estas enseñanzas apuntan a tratar algo más que la conducta. El carácter es la meta
de Jesús. Si el vaso está limpio por dentro, evidentemente va a estar limpio por fuera. Nada de esto tiene que ver con conductas, con comportamientos externos. Jesús se interesa más por lo que es el ser humano y debe ser que por lo que aparenta. Es obvio que por eso es tan difícil el solo aceptar vivir o ser de esta forma. Por eso cuando se nos piden cosas como las que hablamos la semana pasada, de poner la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos, de orar por quienes nos persiguen y nos odian, de bendecir a quienes nos hacen mal, por eso es tan difícil de aceptar. No porque no la entendamos, la comprendemos perfectamente. No hay nada de difícil en esa frase de amar a nuestros enemigos. No hay que ser un teólogo profesional para entender eso. El problema no está en comprenderlo, el problema está en obedecer. Allí está el verdadero problema. Porque eso apela directamente a quienes somos. Te voy a dar una mala noticia. Nunca vamos a poder aplicar esto a nuestras vidas sin Dios. ¿Verdad? Es absolutamente imposible hacerlo sin Dios. No tiene sentido. Porque todo el propósito de estas enseñanzas subyace allí, en Dios. Es Dios quien le da sentido. No va a ser posible hacer esto sin una relación con Él. Es ilógico pensar que lo podemos aplicar a nuestra vida. Sin Dios es imposible. Entonces, todas estas enseñanzas apuntan al carácter. A Jesús le interesa más quién eres que lo que aparentas ser. La meta de Jesús, indiscutiblemente, cuando lees el Sermón del Monte, es el carácter. Es el carácter. No en la conducta. Estamos equivocados en pensar que la Biblia nos habla de conductas. La Biblia no nos habla de conductas necesariamente. Nos habla del carácter. Yo no puedo ser alguien que ama a sus enemigos si no he sido transformado primero en un hombre capaz de hacer eso. Yo no puedo orar por quienes me persiguen si yo no he sido transformado para hacer eso. Entonces no se trata de algo que hacemos, se trata de lo que somos. Esto es cristianismo. Si queremos saber en esencia qué es el cristianismo, solo necesitamos escuchar las enseñanzas de Jesús en la Biblia para saber con absoluta precisión y con certeza qué es el cristianismo. Lejos de toda la tradición eclesiástica que hemos conocido por siglos y siglos y siglos, aquí está lo que es el cristianismo. Y el cristianismo siempre va a apuntar al carácter. Porque el cristianismo no es una institución, es una persona. Fácil. No juzguen. Ok, ¿a qué se refiere Jesús con no juzgar? El asunto es que todo el tiempo estamos haciendo juicios de valor sobre una infinidad de temas. Hacemos juicios con relación a la situación política del país, ¿cierto? Tú te subes en un taxi y lo primero que hablan es de eso. O a la situación religiosa, o a la situación económica. Hacemos juicios con respecto al trabajo, con respecto a las personas. Lo acabamos de ver. Y aún elevamos juicios de valor con respecto a nosotros mismos. Uno muy famoso: yo soy buena gente. ¿No sabes que uno se saca en limpio todo el tiempo? Bueno, yo soy de yo esto, yo lo otro, yo. ¿En serio? Uno hace juicios de valor con respecto a uno mismo también. De hecho,
el mismo Jesús en otros pasajes de la Escritura pide hacer juicios. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo, en el Sermón del Monte, pide a sus discípulos que se cuiden de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Ahora, para lograr hacer eso, para lograr identificar a los falsos profetas, es imprescindible ejercitar la capacidad de discernir, de hacer juicios de valor. Poder distinguir entre quién es un falso profeta y quién no lo es requiere un juicio. Entonces uno podría pensar que aquí estamos frente a una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo así? No tengo que juzgar, pero a la vez tengo que discernir, tengo que distinguir. Ahora, no solo en el mismo pasaje de Mateo, sino en otros incluso se nos llama a juzgar de forma determinante. Por ejemplo, Gálatas 1:8. Vayamos allá, marquen ahí, vayamos a Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Cómo haces eso si no puedes hacer un juicio? Es difícil. Otra escritura, 1 Corintios 15. Todo el capítulo de 1 Corintios 15 lo podemos leer en nuestras casas, pero es un capítulo en donde se nos pide juzgar en asuntos de doctrina con respecto a la resurrección. Otro pasaje, como por ejemplo Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Un poco más corto. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Ahora, para eso hay que hacer un juicio. Lo interesante es que cuando tú vas a hacer eso, lo primero que dice el hermano es: no me juzgues. ¿Verdad? Ha pasado. Me estás juzgando. Ok, también tenemos que ser muy sabios en cómo llamamos, cómo reprendemos a un hermano. Pero evidentemente Jesús está llamando aquí: cuando un hermano peque contra ti, ve a solas con él y hazle reconocer su falta. Eso requiere necesariamente de hacer un juicio de valor. Porque no vas a poder hacer o lograr la diferencia entre pecó contra mí o no pecó contra mí. Entonces todo el tiempo estamos haciendo juicios. Entonces aquí seguimos profundizando. Tal vez Jesús se equivocó, es una contradicción. Vamos a otro pasaje. 1 Corintios 5:12. A medida que avanzamos se pone más complicado. 5:12. Dice, con relación a un caso de inmoralidad, Pablo dice lo siguiente: ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgó, así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Un hermano que estaba siendo inmoral en la iglesia de Corinto. ¿Qué es eso? Un juicio. Sobre los hombros de quien está recayendo ese juicio, sobre los hombros de la iglesia en Corinto. Saquen a ese perverso de aquí. ¿Cómo vas a lograr hacer esto si no puedes ejercitar tu capacidad de juicio? Tito 3:10. Tito 3:10 dice:
Al que cause divisiones, deséchalo, después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Ok, nuevamente. Ahora bien, hay una última escritura en la que Jesús nos pide que juzguemos. Vamos a Juan 7:24. Juan 7, versículo 24. Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Ok, aquí se va poniendo un poco más claro el tema. Entonces, ¿cuál es el juicio al que Jesús se refiere que no debemos hacer? El juicio que le preocupa a Jesús es el juicio condenatorio. El juicio que descalifica, que separa, que destruye. El término que se usa para juzgar es la palabra crino, que significa básicamente separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien, sentenciar. Él no dice que no juzguemos. Lo que Jesús censura es el cómo lo hacemos o el cómo se hacía en esa época. Porque en el desarrollo del pasaje enseña la forma justa o recta de hacer un juicio. Evidentemente el contexto nos confirma el hecho de que Jesús se refiere a ese tipo de juicio. Cuando se le ven juicios de valor, deben hacerse con rectitud, sin dejarse llevar por las apariencias. Es una convicción que viene también desde el Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías 7. Zacarías 7. Versículo 8. Entonces llegan ahí, y yo sé que es difícil de encontrar, es lo mismo que Amós, es difícil de encontrar. Zacarías 7. Zacarías 7. Zacarías como 50. Zacarías 7, versículo 8. La palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. El mismo contexto del pasaje de Lucas hace evidente este hecho. No juzguen, no condenen, perdonen y serán perdonados. ¿No debemos hacer juicios entonces? Por supuesto que no. Es solo que dice, por supuesto que no es lo que dice el pasaje. Lo que está diciendo es que lo hagamos con rectitud, pero más aún con misericordia. El versículo 38 de Lucas, volvamos allí a Lucas, en Lucas 6, el versículo 38, que dice: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidos. Se ha usado para enseñar a favor de dar dinero. Han usado este pasaje para argumentar a favor de la ofrenda, o de dar dinero, o de las primicias, o de todas las cosas que se han inventado. Pero aquí no está hablando de eso. Así es. El pasaje es una figura, una imagen que Jesús usa para argumentar a favor de ser generosos y rectos en nuestros juicios. Porque con la medida que midamos seremos medidos. Así es. Ok. Hagamos un resumen hasta aquí. Dino. ¿Estamos llamados a no juzgar? No. Lo que estamos llamados es a no condenar, a juzgar con rectitud, ciñéndonos a la verdad, con misericordia, con compasión, a ser generosos en nuestros juicios.
que si vamos a juzgar tenemos toda la información para poder hacer un juicio. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que nosotros midamos, seremos medidos. De hecho, en Santiago dice que la compasión va a triunfar en el juicio. ¿Pero estamos llamados a no juzgar? Por supuesto que no. Tenemos que hacerlo con rectitud. Tenemos que hacerlo con rectitud. De hecho, cuando estaba estudiando este pasaje, yo decía, bueno, aquí hay un poco de cosas que parecieran que están desconectadas la una de la otra. Por ejemplo, este pasaje, el versículo 38, es como si no fuera parte del pasaje. Por eso lo han usado para hablar acerca de la ofrenda. Pero no está hablando de la ofrenda, está hablando de que tenemos que ser generosos, compasivos, misericordiosos, pero que juzguemos ceñidos a la verdad. No dice que no hagamos juicios, sino que los hagamos ceñidos a la verdad. De modo que si yo veo algo que está mal, tenga la suficiente espiritualidad, la suficiente rectitud, pero también la suficiente compasión y misericordia para llamar la atención y corregir lo que está mal. Creo que de eso se trata, estoy convencido de que de eso se trata. Vamos a Gálatas 6, marquen ahí. Gálatas 6:1. Es un ejemplo práctico de hacer un juicio. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vemos que nuestro hermano peca, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. No dice que no lo juzguemos. Claro, tenemos que hacer un juicio de alguna forma, pero que ese juicio esté ceñido a la verdad, ¿de acuerdo? Y se haga con misericordia y con compasión. Pero no dice que no juzguemos, porque si no hacemos ese tipo de juicios, ¿cómo nos vamos a ayudar a ser maduros, rectos y sólidos? ¿Cómo? Ahora, sí es cierto, tenemos que ser rectos en nuestros juicios, es evidente. No podemos juzgar a priori. No podemos juzgar de forma ligera, acelerada, sin la verdad. Pero tenemos que hacer juicios. No podemos meternos, no podemos seguir con esa idea, no me juzgues, no, te vuelves intocable. Nos volvemos intocables. Yo estoy agradecido que en mi vida tengo hombres que me llaman a la rectitud. Que me llaman a la rectitud, que me están preguntando acerca de mi pureza sexual, que me están preguntando acerca de mi rectitud, que me están preguntando acerca de mi matrimonio. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? Cada semana me están preguntando eso. Oh, yo necesito ese tipo de personas en mi vida. O sea, cuando nos ponemos en ese plan de no juzgar y nos cerramos ahí de no juzgar, ¿sabes qué estás diciendo? No me juzguen. Yo no quiero ser juzgado por nadie. A mí que me juzgue Dios. ¿De verdad quieres que te juzgue Dios? A veces soltamos esa perla así de fácil. A mí que me juzgue Dios. ¿En serio quieres eso? ¿Estás convencido? ¿Absolutamente seguro de que eso es lo que quieres? Sin entender que Dios es muchísimo más recto, justo, santo de lo que nosotros somos, y que ninguno va a quedar en pie cuando Dios haga su juicio. Ninguno aquí tiene la suficiente
inocencia y santidad para por sí mismo quedar delante de Dios en pie. Ninguno de nosotros. Podemos estar en pie delante de Dios en virtud del sacrificio de Jesús, única y exclusivamente. Pero tenemos que juzgarnos entre nosotros en buena onda, con rectitud, con santidad, llevándonos a Dios. Tenemos que hacer eso. Porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a identificar cuando lobos disfrazados de ovejas se metan aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lógico, pensando en este tema del que estamos hablando, que esta enseñanza iba posiblemente y principalmente dirigida a los fariseos y maestros de la ley que se encontraban entre la audiencia de Jesús, quienes generalmente eran bastante injustos y faltos de misericordia en sus juicios. Por ejemplo, vamos a Lucas 18. Lucas 18. Vamos a ver un ejemplo de eso. Lucas 18:9. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Ambos iban a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Lo tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es ese tipo de juicios los que Dios condena. Es ese tipo de actitudes las que realmente Dios condena. Pero Él no dice que no hagamos juicios, sino que los hagamos basados en la verdad. Martin Lloyd Jones decía lo siguiente: ¿qué es este peligro acerca del cual nuestro Señor nos pone sobre aviso? Podemos decir ante todo que es una especie de espíritu, un espíritu que se manifiesta de ciertos modos. ¿Qué es este espíritu que condena? Es el espíritu orgulloso de su propia rectitud. El yo está siempre en la raíz del mismo y es siempre una manifestación de autojustificación, un sentido de superioridad, un sentido de que nosotros andamos bien mientras que los otros no. Esto conduce entonces al espíritu de censura, al espíritu que siente que está dispuesto a expresarse en forma detractora, y luego junto con esto se da la tendencia a despreciar a los demás, a tenerlos en menos. No solo estoy describiendo a los fariseos, estoy describiendo a todos los que tienen al espíritu fariseo. Son juicios completamente alejados de la verdad. Así es. Pero no se nos pide que no hagamos juicios, sino que los hagamos ceñidos a la verdad y con mucha misericordia y con mucha compasión. Lo segundo que Jesús hace aquí es contar una parábola. Uno dice: ¿qué conexión tiene esto con el pasaje? En el versículo 39 y 40 dice: les digo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede quedar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? Y luego dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Yo preguntaba, ¿qué conexión tiene esto con todo lo que está diciendo Jesús aquí? Tiene mucha conexión. Si Jesús estaba dirigiendo a estos fariseos y maestros de la ley que discriminaban y estigmatizaban de forma inmisericordia, condenando a diestra y siniestra a sus hermanos, ciertamente un hombre así está cegado por su orgullo, y un ciego es incapaz de guiar a otro ciego.
Los dos van a terminar cayendo en un hoyo. De hecho, Jesús en otro contexto de su ministerio calificó a estas autoridades religiosas como personas ciegas. Es claro que Jesús estaba dirigiendo su mensaje a estos personajes. Pero de cualquier forma es una enseñanza que aplica al cristianismo en todas las épocas. Debemos juzgar, claro, pero ceñidos a la verdad, la justicia y la misericordia. Y para hacerlo tenemos que ser evidentemente personas altamente espirituales. Es un desafío bastante fuerte. Las palabras de Jesús son categóricas y perturbadoras. El discípulo no es superior a su maestro. Si estos maestros y líderes del pueblo judío eran quienes instruían al pueblo, eran ciegos guiando a otros ciegos. Estaban educando discípulos que no iban a ser mejores que ellos. Y en Mateo 23:15 Jesús lo deja claro. Vayamos allá. Mateo 23:15. Sí, no, Orlando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos. ¿A quién se refería Jesús? A estos fariseos y maestros de la ley. Sus juicios estaban tan viciados por su orgullo y falta de misericordia que dejaron de ver las necesidades reales de su pueblo. Sus juicios no estaban ceñidos a la verdad y terminaron desviando a la nación de Dios de los caminos de Dios. Estaban más preocupados de sus propios intereses y dejaron de guiar a sus hermanos a la voluntad de Dios. Un peligro de todas las épocas, mis amigos y hermanos. No juzgar con rectitud, ojo a esto, nos vuelve ciegos a la verdad. ¿Cómo vamos a guiar a la iglesia si no somos capaces de discernir entre lo recto y lo que no lo es? Entre lo falso y lo verdadero. Solo con algunas excepciones, la espiritualidad de la iglesia nunca va a estar por encima de la de sus líderes. Así es. Solo con algunas excepciones. Y esto es una realidad perturbadora en el cristianismo actual. Y aquí hago una denuncia. Los líderes contemporáneos, muchos de ellos, por estar cuidando de sus pequeños reinos de la prosperidad, han descuidado el reino de Dios y han dejado de conducir a la iglesia a los pies del Señor. Son ciegos guiando a otros ciegos. Así es. Y necesitan arrepentirse. Yep. Volverse a Dios, que es generoso para perdonar, y de Él hallarán misericordia. Es triste lo que tú ves en el cristianismo contemporáneo, en mucho del cristianismo contemporáneo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pero no ser ciegos a la realidad. Hay algo mal hoy en día. Tenemos que ser rectos en nuestros juicios, pero también llamar a la rectitud. Si el cristianismo que se está predicando hoy en día fuera el cristianismo de la Biblia, una de las evidencias de que el cristianismo que se predica es que el clima moral de una ciudad cambia. El clima moral de una ciudad cambia. Pero lo cierto es que el clima moral de esta ciudad es un permanente invierno. Es triste. Es triste y es desafortunado la inmoralidad que se vive actualmente. Es desafortunado. Hombres siendo infieles a sus esposas. Niños de 8 años cayendo en pornografía. Hombres cristianos siendo inmorales. Mujeres cristianas siendo inmorales. La tasa más alta de divorcios está en el cristianismo, no en el mundo. La tasa más alta de
de divorcios está en el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque los líderes, muchos de los líderes que tienen la mayoría de personas en sus iglesias, dejaron de predicar la palabra de Dios. Están cuidando de sus pequeños imperios y dejaron de llevar a la gente a los pies de Dios. Eso es triste. En eso estamos ahorita. Es desafortunado. Y yo lo hablé el viernes. Hombres como John MacArthur, Theo Donner, Fernando Avilio Mosquera, Paulo Jr. en Brasil, una gran cantidad de líderes evangélicos están denunciando lo que se está viviendo en el cristianismo. Lo están denunciando porque es grave. En nuestra ciudad, si nuestra ciudad estuviera viviendo el cristianismo como es, el clima moral de esta ciudad había cambiado hace mucho tiempo. Pero la violencia se recrudeció, la prostitución se recrudeció, la inmoralidad se recrudeció, el consumo de drogas se recrudeció, las vacunas se recrudecieron. La corrupción en nuestro país es una cosa que asusta. Pero somos cristianos. Vamos a misa y vamos a servicios cada domingo. Oramos y leemos nuestras Biblias. ¿Y dónde está el cristianismo que estamos viviendo? ¿Esto es un juicio? Claro que sí. Pero lo estoy haciendo con rectitud. Y estoy orando porque todas estas personas se arrepientan. Amén. Porque estos líderes se arrepientan y decidan renunciar a sí mismos y comenzar a conducir a sus iglesias a la voluntad de Dios. Estoy orando por eso. Si tú no te preocupas, me preocupa que no te preocupes. Me preocupa que creas que todo está bien cuando no está bien. Porque ahora en muchas de estas iglesias están aceptando que la homosexualidad es algo natural y que es la voluntad de Dios. Eso está pasando. Pero hoy estamos más preocupados por llegar a cantar 15 canciones en un servicio y emocionarnos en lugar de escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere? No puedes seguir pensando que tu vida como va está bien. Tú necesitas arrepentirte, volverte a Dios si es que no lo has hecho. En serio. Todo lo que estamos viviendo, mis hermanos y amigos, es nuestra responsabilidad. A mí me aterra, profundamente me asusta lo que estamos viviendo. Porque no es solo todo este tipo de cosas. En las mismas familias se vive. En las mismas familias se vive. El grado de inmoralidad, el grado de corrupción que hay en una familia es impresionante. Es impresionante. Hace poco leí una noticia de 2 niñas, creo que fue aquí en Medellín, no fue en Bogotá, se fueron de su casa porque no querían estar más en su casa. Y se fueron, creo que con un tratante de blancas. No querían estar en su casa. Pero somos cristianos. Somos cristianos. Ok, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Yo creo que es bueno que nos preguntemos eso, cada uno de nosotros. ¿Cómo empieza ese juicio? ¿O de qué manera juzgar con rectitud? Porque ninguno de nosotros está exento de caer en esta actitud farisaica moderna. Ahora, vuelvo y les digo, yo soy el que más peligro corro. Yo veo todas estas cosas, en serio, créanme, yo las veo y para mí es difícil verlas. Para mí es tenaz ver todo esto y ver tantas personas siendo engañadas porque no han querido ir a las Escrituras, porque prefieren escuchar a personas en vez de escuchar a Dios. A mí eso me preocupa. Pero por eso tengo hombres a mi lado y yo mismo estoy autoexaminando mi propia vida. ¿Cómo estoy?
espiritualmente. ¿Qué clase de hombre soy? Porque yo tengo luchas como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano. Tengo que mantenerme completamente dentro de la voluntad de Dios. Hablo con mi esposa, hablo con mis hijos, hablo con mis amigos, abro mi corazón, cómo me siento, qué pienso, cómo estoy. Porque si yo no castigo mi cuerpo, como dice Pablo, voy a terminar siendo descalificado aquí también. ¿Cómo hacer juicios rectos? Versículo 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta es la manera, un ojo libre de vigas. Antes de sacar la brizna o el mugre en el ojo ajeno, debemos ver la viga en el nuestro para poder ver con claridad. De lo contrario, seremos guías ciegos. El espíritu hipercrítico se enfoca desmedidamente en las faltas pequeñas de los demás solo para justificar sus propios pecados. Jesús llama a esta actitud hipocresía. El llamado de Jesús es a examinar nuestras propias vidas para poder ayudar a otros. Hay algo más irónico y a la vez más contradictorio que un ciego que guía a otro ciego, y es el oculista ciego que trata de sacar la mugre del ojo ajeno. La viga en el ojo impide ver con claridad. Debemos limpiar nuestros ojos primero para ayudar a otros a limpiar los suyos después. Martin Lloyd Jones decía: cuando el hombre se ha visto verdaderamente a sí mismo, nunca juzga a los demás de forma equivocada. Dedica todo el tiempo a condenarse a sí mismo, a lavarse las manos y tratar de purificarse. Hay solo una forma de librarse del espíritu de censura e hipercrítica, y es juzgarse y condenarse a uno mismo. Esto nos humilla hasta el polvo, y luego se sigue por necesidad que, habiéndonos de esta manera librado de la viga de los ojos propios, estaremos en condiciones adecuadas para ayudar a los demás y sacarle la paja de los ojos. Pero empieza por nosotros. Así es, ¿no? Quienes más duro nos tenemos que tratar somos nosotros mismos. El enemigo número uno que nosotros tenemos es el hombre frente al espejo. Ese que se ve cada mañana en el espejo. Eso es tu enemigo número uno. Eres tú mismo. Tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos para luego sacar la brizna o la mugre del ojo ajeno. Pero definitivamente tenemos que hacer juicios. Tenemos que elevar juicios, pero hagámoslo con rectitud, con misericordia y con compasión. Tenemos que llamar las cosas por su nombre, mis amigos y hermanos. El gran problema de esta sociedad es que decidió ser ciega a la realidad. Entonces al pecado hoy lo llamamos libre desarrollo de la personalidad. En serio, un niño hace una pataleta, es que está desarrollando su libre personalidad. Un niño le grita al papá o le da una patada a la profesora, no, es que está desarrollando su libre personalidad. ¿Sabes qué está desarrollando? Delincuencia en su corazón. Eso es lo que está desarrollando. Ese niño en 10 años va a ser un sicario. Créanme. ¿Cómo empezaron los que están viviendo ahorita en Medellín? Así. Sus mamás nunca les dijeron nada. Dijo una grosería: ay, tan lindo el niño, como se le escucha de bonito. Y ahora cuando la trata mal no se le escucha bonito. Entonces creo que es importante que nosotros comencemos a pensar más de esta manera, a hacer juicios, pero hacer juicios basados en la verdad. Es claro que el juicio al que se refería Jesús era el juicio ceñido a la verdad, el juicio que no separaba, que no descalificaba, sino que dimensionaba con precisión, justicia y misericordia todo el marco de la realidad. Un juicio imparcial y sincero, no basado en las apariencias, sino en la verdad. Un juicio capaz de guiar a una nación, una familia, una iglesia, un individuo en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Muchas gracias, mi hermano.